Hola, saludos. Soy Berta Álvarez y estamos en la segunda parte, otro segmento de la esperanza para la familia y estamos con este tema relativamente nuevo es sobre los límites, cómo establecer límites alrededor de nosotros, en nuestra vida, en nuestras relaciones personales. Una palabra clave que es bien importante tratar de desarrollar, el poderla practicar en nuestra vida es en este intento de establecer límites alrededor de nosotros, es la palabra no. Ah, eh, esta- Esto es algo que para muchas personas es muy difícil practicar o decir. Por ejemplo, tiene un compromiso y viene otra invitación y se le hace difícil decir no puedo ir, gracias, no puedo asistir, sabes, ya tengo una invitación, tengo algo más, pero más bien dice, pues voy a tratar de estar ahí, pero en su mente sabe que ya hay un compromiso previo, pero se le hace descortés decir, ya tengo un compromiso, no voy a poder ir, muchas gracias, agradezco muchísimo la invitación, pero no me va a ser posible. La palabra no podemos encontrar en la Biblia donde dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Lo podemos ver en Mateo 5:17. Mateo 5:17. Y también en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 12, dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y yo no entendía, ¿verdad? Tiempo atrás lo que esto implicaba. Pero he aprendido la importancia de saber decir no, inclusive quizás en los ministerios, en las actividades dentro de la iglesia, porque si ya se tiene un ministerio y viene y se le invita para iniciar otro ministerio o para participar en otro ministerio, esto es lo que muchas de las veces hace que en las iglesias haya personas muy sobrecargadas con cuatro o cinco cosas que están desempeñando dentro de la iglesia, y una gran cantidad de personas o no tienen ningún ministerio o tienen si acaso uno o dos, y otras personas muy sobrecargadas. Yo creo que lo importante es ver y analizar las capacidades, los dones de cada persona para poder decir sí y para poder decir no. Cuando se dice no, pues entonces eh, debemos de no sentirnos mal si ya tengo otro compromiso o ya tengo otras actividades, y eso va a dar lugar que otras personas o toman otro ministerio o empiezan a desarrollarse, porque si son personas que no tienen actividades dentro de la iglesia o la congregación, pues quizás es porque no se han arriesgado a iniciarse en tener alguna responsabilidad o ministerio. En todas las áreas de nuestras vidas es muy conocido las situaciones donde personas fueron abusadas desde niños, y venía esa confusión, ¿verdad? Especialmente si estoy hablando de abuso sexual, donde el abusador era una persona conocida y no podía distinguir entre lo bueno y lo malo, y creció así y se fue desarrollando así, y llega a una adultez y todavía no sabe defenderse, todavía no sabe decir no me toques, no me hables así, no voy a aceptar esta manera como te estás dirigiendo a mí, me estás faltando al respeto. O sea, no sabe poner y establecer límites aún en una adultez ya muy desarrollada. Entonces, yo creo que es bueno aprender esto sobre cómo decir no, no más hasta aquí, porque esto nos va a dar esa seguridad y esa protección en relaciones donde pudiera haber
abuso o personas que tratan de tomar ventaja de alguna o de otra manera. Una de las cosas donde también podemos ver que hay una especie de límite, y eso me encanta cuando lo estuve analizando, es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra piel es como una manera, es una forma de poner límites a todos nuestros órganos interiores. O sea, pues no nos desangramos porque tenemos una piel. Se nos rompe un poquitito, por ahí se nos hace una herida y rápido queremos tapar esa herida porque es parte de lo que limita que lo interno se salga y no deja entrar lo sucio, lo malo de afuera, ¿verdad? Nuestras pestañas son algo que nos protegen, las cejas nos protegen del sol, las lágrimas, ¿verdad? Mantienen el ojo funcionando bien, nuestra boca tiene saliva, entonces todo lo de adentro tiene una función para proteger lo interno y de alguna manera mantener lo de afuera que nos podría perjudicar, que nos podría dañar, lo mantiene fuera, en una manera de proteger nada más lo interno. Es importante, un límite es saber la verdad de quién es Dios y quién soy yo delante de Dios. Eso es parte de establecer los límites para que no haya la confusión de quién es el verdadero Dios, ¿verdad? De esa manera, a través de la palabra, podemos saber cómo mantener las demás cosas que podrían querer convertirse en dioses en nuestra vida y mantenernos seguros de quién es el Dios verdadero y quién soy yo delante de Dios. Y esto lo estuvimos analizando mucho en los segmentos pasados sobre la identidad, quién soy yo, cuál es mi identidad, cuál es mi valor. Si no entendemos la identidad misma de Dios, quién es Dios de acuerdo a su palabra, pues muy difícilmente vamos a saber quiénes somos nosotros delante de Dios. La Biblia nos habla en Gálatas capítulo 6 versículo 7, donde dice, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto tiene que ver con el premio y la consecuencia que estuvimos analizando en el segmento pasado, en el anterior, donde estuvimos viendo que cuando hay leyes establecidas, sea por las personas aquí o por Dios mismo, habrá de haber un premio en el poder disfrutar de los privilegios o habrá una consecuencia. Estuvimos hablando sobre las personas cuando manejan y están los límites de velocidad establecidos, o por ejemplo esta ley que dice que una persona no puede manejar si trae alcohol, ¿verdad? En su sistema. ¿Y cuántas personas pierden el derecho de manejar? Pierden la licencia por unos meses y luego ya posteriormente muchas veces la pierden completamente. Y personas pasan años en la cárcel por manejar con alcohol en su sistema. Entonces son privilegios que se pueden ir perdiendo, ¿verdad? Porque el manejar es un privilegio, el poder ejercer, poder manejar con libertad, con la licencia que no esté revocada, eso es el premio de manejar bien, de cumplir bien con las leyes establecidas. Así que lo podemos ver aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 7, y lo estaremos viendo más para adelante en las otras detalles que vamos a ir cubriendo. También otro límite que podemos ver es la distancia física que puede haber o que debería de haber cuando hay situaciones como de abuso, situaciones de maltrato. Es importante poder establecer los límites, no solamente con el no, ¿verdad? Sino que también muchas de las veces es necesario marcar una cierta distancia en el intento de poder
establecer límites que nos protejan, especialmente como en el caso donde, como comenté, una persona puede ir absorbiendo la identidad de la otra persona y esta persona deja de tener su identidad propia y se vuelve nada más que una extensión, pero sin poder tomar decisiones por la persona que controla su vida. Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El prudente ve el peligro y lo evita. Entonces aquí podemos ver los límites que a veces se requieren de establecer de una manera física, marcando una cierta distanciación, un distanciamiento de la persona que pudiera estar abusando o controlando la vida de la otra persona. A veces es difícil pensar en querer tener que crear una cierta distancia en algunas relaciones o en algunas situaciones donde hay maltrato o donde hay abuso de alguna otra persona, pero para protección propia eso es algo que se necesita hacer. Los límites nos protegen al permitir que las cosas que son seguras y constructivas permanezcan cerca de nosotros y nos alejemos de las que nos crean inseguridad o destrucción. El límite de la jaula de un tigre, ¿verdad? Un tigre enjaulado mantiene al tigre peligroso dentro de la jaula y a la gente que está vulnerable fuera de peligro de lo que pudiera a sufrir esta persona. En las relaciones interpersonales se establecen límites para cuidar, proteger y proveer un ambiente saludable en el cual florezcan las relaciones y cada persona avance hacia la madurez en la semejanza a Cristo Jesús. Otro ejemplo de límites muy conocidos son los filtros comunes que se ponen en los automóviles, las podadoras de césped, las fábricas, los negocios, el hogar, la oficina. En otros aparatos, ¿verdad? Siempre hay filtros, porque los filtros protegen tanto las máquinas como a la gente de recibir daños indeseados. Y de manera similar, la cerca de una casa, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando, una barda, una cerca, protege a los pequeños y a las mascotas, a los niños, para que no se salgan, para que no entren en peligro, ¿verdad? Y son como una especie de barrera de protección de la gente extraña para que no vayan a tener percances, ¿verdad? Y puedan ser dañados. De esa manera se evita, ¿verdad? Que puedan ser dañados al mantener esa propiedad privada. Hay casas, ¿verdad? Hemos ido a colonias, a lugares donde las casas están súper protegidas. Las bardas, las cercas de acero están hasta arriba, ¿verdad? Hay una ramada y hasta arriba están de manera que ninguna persona pueda penetrar por ningún espacio. Seguramente es para protección de personas que andan buscando algo que tomar que no les pertenece. En otras ocasiones hay áreas donde las casas están sin cerco, simplemente tienen luz o nada más está el patio, ahí donde estacionan los carros, pero aparentemente pues no es necesario poner esas murallas, ¿verdad? De bloc o de cercos de acero porque no requiere de esa clase de seguridad. Cada quien sabe el área donde está y los límites que necesita o que se requiere poner o construir alrededor de su propiedad dependiendo del área donde se encuentra. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Una vez más, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo creo que el establecer límites alrededor de nuestra casa, de un lote, de una propiedad, del hogar, de la casa, de la construcción, es algo bueno y muy, pero muy necesario. También los límites
alrededor de nosotros en cuanto a crear una cierta distancia cuando las relaciones no son muy sanas o son muy destructivas o son de abuso. También es bien sabio, bien prudente establecer una cierta distancia, la distancia física, pero también proteger y guardar nuestro corazón de palabras, de comentarios, de ofensas que podrían crear heridas en el corazón. No tanto, ¿verdad? Y también, pero sabemos y quizás podemos marcar una cierta distancia para protegernos físicamente, pero a veces se descuidan los límites que se deben establecer, que se deben fomentar en cuanto a la protección del corazón, como dice aquí Proverbios 4:23. Ahora, los límites personales le permiten a una persona determinar lo que le pertenece y lo que no, y lo que le pertenece a las demás personas. O sea, con los límites yo sé lo que es mío y lo que es de otras personas. También ayuda a designar las cosas sobre las que usted tiene poder y tiene autoridad. Usted, una de las cosas que he oído mucho es de las situaciones cuando los papás, los abuelos, perdón, viven dentro del hogar de los hijos y los abuelos interfieren en la autoridad sobre los nietos. Entonces, lamentablemente, esta es una de las situaciones donde los abuelos están interviniendo en el poder y la autoridad que los padres tienen sobre los hijos. Cuidado, ¿verdad? Debe haber cuidado con esto. También los límites nos ayudan a decidir qué y quién tendrá prioridad en su vida. ¿Qué y qué tendrá prioridad en su vida? Esto de las prioridades, cuando uno puede ver las prioridades sin dejar que se desacomoden, esto es parte de establecer límites. O sea, ¿qué es prioridad? Esto o aquello, esta persona o aquella persona. Entonces, muchas veces hay confusión en las relaciones, en lo que una persona es prioridad sobre otra. También nos ayudan a demostrar el control que tiene sobre su propio cuerpo, comportamiento, emociones, pensamientos, creencias espirituales y convicciones morales, ¿verdad? No se nos puede dictar o decir lo que queremos creer, no se nos puede forzar en nuestro comportamiento o en nuestras emociones. Se requiere establecer esos límites. Los límites ayudan a delinear la forma en que se apegará a sus convicciones morales, en su vida personal, en el pecado. O sea, en el caso de Adán y Eva, o sea, ellos cayeron fácilmente, pareciera como que no habían creado una convicción en quién debían de obedecer. Y en lugar de obedecer lo establecido por Dios, fácilmente obedecieron al enemigo. Y también, por último, los límites nos ayudan a declarar y establecer límites en las relaciones interpersonales. Esto nos ayuda a establecer un orden en nuestro mundo personal y en el mundo que nos rodea. La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y esto es parte de entender los límites. Orden en cuanto a prioridades, orden en cuanto a mantener una división sana, orden en cuanto a entender quién yo soy, lo que yo creo, de lo que yo soy responsable y de lo que no soy responsable. Los límites comunican lo que usted es y lo que no es, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere y lo que no quiere,
lo que cree en su mente, en su corazón, lo que no cree, lo que escogerá y lo que no escogerá, lo que soportará y lo que no soportará, lo que aceptará y lo que usted va a rechazar, lo que usted hará y lo que no. Proverbios 16:6 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces podemos ver que es importante buscar la sabiduría de Dios para poder establecer los límites de una manera que podamos desarrollar esa inteligencia para poder ser nosotros mismos con identidad propia, no con una identidad impuesta. Podemos aprender y obviamente que podemos a través de la palabra de Dios desarrollar áreas de nuestras vidas que quizás no habíamos desarrollado de manera que podamos ir encontrando más y más nuestro valor individual, nuestra identidad delante de los ojos de Dios y poco a poco ir rechazando, poniendo límites entre lo que quiero y no quiero, entre lo que voy a aceptar y no voy a aceptar, para poder hacer una distinción a través de los límites y poder regir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios para poder complacer a Él más que nosotros mismos u otras personas que nos rodean. Para esto es importante saber dónde estamos delante de los ojos de Dios. Porque si usted es una persona que no se ha puesto a pensar dónde usted pasará la eternidad, dónde habrá de usted ir cuando usted muera, bueno, parte de eso es lo que vamos a hablar ahorita, es algo que usted puede analizar porque así como hay un premio por la obediencia, también hay una consecuencia si hay desobediencia. La Biblia nos dice que todo, como está escrito, no hay justo ni hay un uno. Romanos 3:10 nos dice que todos hemos pecado y parte de esto es de la consecuencia del pecado de Adán y Eva en el huerto. Ellos desobedecieron y llegó la muerte. Entonces esa muerte se nos pasó a nosotros. Por eso una persona que muere por seguro va a morir. Pero también la Biblia nos dice que podemos morir separados de Dios, pasando la eternidad lejos de Él. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado que se nos pasó es la muerte. Y por eso nacemos con la inclinación hacia el mal, hacia pecar. Pero también nos dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces aquí podemos ver unos ciertos límites que Dios ha establecido entre la obediencia y la desobediencia, entre el pecado y vivir una vida santa para Él. Entonces podemos establecer ese límite en el cual nacimos con el pecado que nos trajo el pecado de Adán y Eva, y poder poner un límite para poder entregar nuestra vida a Dios. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted en esta ocasión quiere invocar el nombre de Dios y quiere entregar su vida a Él, pidiéndole perdón por sus pecados para que pueda tener usted la vida eterna, haga esta oración conmigo y repita después de mí. Bendito Dios, vengo delante de ti con una vida llena de pecado, cansada de sufrir, cansada de vivir en una vida sin rumbo y sin dirección. Te pido que perdones todas mis faltas,
todos mis pecados y que me des la vida eterna. Ven a mi corazón, ven y vive dentro de mí para que le des un rumbo a mi vida desde este día. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted oró esta oración, sea hombre, sea mujer, que Dios le bendiga. Le invito para que consiga una Biblia, se congregue en una iglesia y ahí aprenda más cómo vivir una vida en abundancia, cómo vivir una vida con sus respectivos límites. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y hasta la próxima.